Buen día. Bien, profe. Muy buen día. A ver, ¿quién me falta? Profe, buen día. ¿Todo bien? Hola, buen día. Muy buen día. Bueno, ahí ya están. Tengo a todos admitidos. Ahí está. Bueno. Tiempo. Faltan dos y largamos. 3. Bueno, ahora sí. Ahí están todos los que estaban pendientes, uniéndose. Vamos a comenzar. Bueno, hoy vamos a avanzar con los temas que tenemos en la cronología. Esperen que lo estoy abriendo. Que esto les adelanté la clase pasada que íbamos a hablar, que es la teoría del etiquetamiento, y vamos a tratar de avanzar un poco con los siguientes temas, que son las unidades 7 y 8, que tiene que ver, y está muy relacionado, justamente por eso trataré de darlo todo junto, con el estigma de identidad social y los diferentes tipos sociales de vulneración. Ahí está. Si bien se dan como temas distintos, me parece que tienen una relación bastante importante como para llegar. Vamos a ver si llegamos a darlos todos juntos. Esperen que tengo 3 personas que se están uniendo. Ahí está. Bueno, cualquier cosa me van diciendo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Sí, sí, Profe. Bueno, si en alguna oportunidad está bajito, me dicen y cambio el micrófono. Bueno, ahí está, ahí están todos. Creo que no tengo a nadie más. No. Bueno, a ver. Comenzamos entonces. Lo de hoy es teoría del etiquetamiento, por lo menos comenzamos con eso, y después vamos a hablar de estigma social, que por lo general se lo confunde con la consecuencia de la teoría del etiquetamiento, que lo puede ser, pero es un tema totalmente distinto, de donde abordamos la cuestión o la Profe, consecuencia. no sé si es usted o soy yo, pero se corta. No sé si a mis compañeros le pasa lo mismo. ¿Se corta? No, debe ser vos, Diana, ¿eh? Yo los tengo bien. Ahí voy a fijarme la señal. Bueno. Bien, a ver, voy a tratar de subir un poquito acá. También. Listo. Ahí le puse más audio. Bueno, ahí está. Vamos. Entonces, arrancamos con la teoría del etiquetamiento. Lo que vamos a hacer es analizar lo que es el marco teórico, que básicamente va a influir en cierta manera, como venimos viendo en cada una de las posturas o teorías sociológicas, en lo que es el trabajo diario de ustedes dentro del sistema penitenciario. Es decir, esta teoría que vamos a ver de dónde proviene y cómo la pueden llegar a encontrar en Google o en cualquier área, que es el labeling approach, que es eh, lo de las máquinas de etiquetar. eh, no es solamente una teoría para explicar un comportamiento, sino que es un contexto para entender muchas veces por qué se perpetúan las conductas delictivas dentro de un sistema o dentro de una comunidad o dentro de una población. Pero también sirve las conclusiones de la aplicación de esta teoría para reflexionar sobre lo que son muchas veces las prácticas profesionales de abordaje de ese tipo de conductas y cómo pueden impactar en lo que es la rehabilitación y la reintegración.
Los fundamentos básicos de la teoría del etiquetamiento tienen, o por lo menos una importancia que nace en un estudio en la década del 50-60 por los sociólogos Howard Becker y Edwin Lemert, y básicamente su estructura primigenia al comienzo, estos autores sostenían que la sociedad creaba la delincuencia a través de la reacción a ciertos comportamientos. Es decir, según la teoría, cuando nace, ¿no? Cuando empiezan a explicarla, entienden que hay lo que se puede denominar una desviación primaria y una desviación secundaria. Esto da por conclusión la necesidad de etiquetar a una persona en cuanto al tipo de desviación. La desviación primaria eh, la entendían estos autores como el acto inicial de desviación o del delito que una persona comete, ¿no? Entonces, a menudo estos actos pueden ser relativamente menores y no necesariamente reflejan lo que es la identidad de la persona infractora o del delincuente si la conducta constituye un delito. Pero que admito a alguien, ahí está. Entonces, por oposición a la desviación primaria, nos encontramos con la desviación secundaria, que se va a producir cuando la sociedad reacciona al acto delictivo, etiquetando ahí al individuo como un delincuente, pero porque reacciona a su conducta y es una conducta no querida por el ordenamiento penal o no querida por la circunstancia de realización o no querida por un movimiento popular que está reprimiendo, reclamando investigaciones policiales sobre determinada clase de delitos o el abordaje distinto que se tiene que dar con determinada perspectiva a determinada conducta criminal. Entonces, esa etiqueta, es decir, cuando la sociedad reacciona al acto que realiza una persona considerando delictivo, etiquetándolo como delincuente, esa etiqueta puede influir muchísimo en la autoidentidad de la persona y en el comportamiento que en definitiva esa persona tenga para un futuro. Aquel que es tratado como delincuente termina siendo delincuente porque va a realizar las conductas esperadas por ese grupo que lo etiqueta como delincuente. Esa sería la conclusión básica de esta teoría. Es decir, etiquetar a alguien de una manera que termina realizando conductas esperadas por ese etiquetamiento, muchas veces, la gran mayoría de las veces voluntarias, esas conductas, pero que tienen que ver en esa etiqueta que uno le impone de loco, de delincuente, de falopero, de chorro, como solemos decir técnicamente para sindicar el cuestionamiento subjetivo de ciertas personas que cometen cierta clase de delitos, delitos contra la propiedad, tenencia de estupefacientes, consumo, venta, entonces el falopero, el dealer, el chorro. Entonces, a ese tipo de adjetivizaciones de la conducta de una persona es lo que refiere esta primera fase de la teoría, donde etiquetar o sindicar o individualizar o señalar a una persona con esas características es una forma de identidad social que va impuesta, ¿sí? Es una forma que reactiva, que la sociedad le impone a través de lo que son los agentes del control social, ya sea la policía, ya sea los jueces, muchas veces, bueno, y en nuestro caso el propio servicio penitenciario, que los va encasillando o se los va tildando en el día a día en ciertas uniones o comunidades, desde los famosos pabellones de fuerza, desde los pabellones para personas trans, desde los pabellones para tal cosa, es decir, para los universitarios, los pabellones para ciertos grupos, es decir, sin querer estamos etiquetando un grupo de personas en el contexto carcelario o lo que es el servicio penitenciario.
no en base muchas veces al delito, sino a las consecuencias o condiciones particulares de la persona, sin perjuicio de ello. Es una manera de etiquetar. Entonces, el impacto que tiene la teoría del etiquetamiento en el SPV tiene que ver con que puede tener consecuencias significativas. Ojo, cuando hablo de consecuencias, no necesariamente son negativas. Las consecuencias, eh, como una reacción a una acción anterior. La consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa. El etiquetamiento puede ser utilizado positivamente, ¿sí? Para moldear la conducta de la personalidad a la que estamos etiquetando. Es decir, si estoy en una fase en donde no lo estoy haciendo peyorativamente, sino que lo estoy haciendo desde una modalidad de indicar a una persona que se esfuerza, que se autovale con las herramientas que se le van brindando y que hace una verdadera progresividad de la pena en cuanto a la autodeterminación, el autocontrol y el respeto de la autoridad penitenciaria, el etiquetar a la persona de una manera benevolente o de una manera en la cual la persona se sienta reconocida, por así decirlo, independientemente de la calificación que tenga en el informe técnico criminológico, de la conducta que se le pueda brindar en los informes y que la propia administración vaya formulando la propuesta de avance, la progresividad de un régimen hacia otro, es decir, un régimen más cerrado, o sea, un régimen más abierto, con todas las fases intermedias que hay, ese etiquetamiento que se puede hacer es de consecuencia positiva. Por eso lo que vamos a abordar hoy son las consecuencias negativas. Es decir, cuando hablo de que la etiqueta puede tener consecuencias significativas, lo vamos a hablar o lo vamos a entender en un contexto negativo. Es decir, muchas veces se manifiesta en lo que es en las distintas jerarquías. Por ejemplo, si yo tuviese que pensar en, a ver, en las personas que trabajan dentro del servicio penitenciario, que en muchos de ustedes la cuestión está repartida, pero tienen un contacto directo, constante con las personas privadas de libertad y son los que están en la diaria, en el trabajo con la persona privada de libertad, independientemente de aquellos que no lo están, pero realizan el mismo laburo desde una oficina, desde una posición administrativa. Es decir, yo me refiero al que está en el día a día con las personas privadas de libertad. Hay una forma que es muy común en la que interactúan y muchas veces también en el lenguaje, ¿sí? El famoso lenguaje tumbero eh, puede influir, a ver, no quiero ser peyorativo con algunas palabras, pero puede influir en la percepción que muchas veces las personas privadas de libertad tienen de sí mismos. Es decir, y esa influencia está en el uso que se le puede dar positivo o negativo a la teoría del etiquetamiento. Por ejemplo, referirse a alguien continuamente con, y este pibe o esta piba la pusimos en tal condición o en tal pabellón porque verdaderamente es un peligro, es un caso perdido, o la verdad yo no sé para qué, va a terminar choreando de nuevo, va a terminar cometiendo determinado delito de nuevo. Lo cierto es que es una manera de etiquetar reforzando esas etiquetas negativas y van a dificultar muchísimo la aceptación por parte de esa persona de un cambio propio en una autodeterminación de su propia conducta, ¿sí? Eh, a, a diferencia de aquellos que por ahí eh, eh, están normalmente en las áreas de clasificación y asignación de los internos, tienen muchas veces el poder de poder aplicar etiquetas que estén basados en informes previos o en decisiones administrativas. Esto pasa cuando consideramos cómo muchas veces estas decisiones afectan la percepción y el trato que puedan tener hacia los propios privados de libertad y las personas privadas de libertad entre sí, porque muchas veces el enfoque terapéutico y muchas veces el enfoque educativo
puede verdaderamente contrarrestar lo que son las etiquetas negativas. Es decir, ustedes, que es lo que decimos normalmente cuando damos esta clase de teoría del etiquetamiento, tienen la oportunidad de trabajar directamente en lo que es la reconstrucción de la identidad de una persona privada de libertad. Sí, Silvia, te activaste el micrófono. ¿Cómo? Te activaste el Hola. micrófono. Sí, porque no podía ingresar y igual mi teléfono anda mal, así que hace cualquier cosa. No, está bien. Así que ahí voy a tratar, porque es imposible. Igual no voy a hacer ruido. Espérate. A ver si puedo yo. Ahí está. Ahí te puse. Listo. Bien, continúo. Una de las consecuencias, ¿no? que muchas veces tenemos cuando hablamos de teoría de etiquetamiento mal utilizada, tiene que ver con esto que les planteo de formar identidad positiva. Lamentablemente, la mayoría de las veces no se da esa identidad positiva, y las propias personas privadas de libertad no pueden o no terminan de superar esas etiquetas que traen de la afuera, que la sociedad y el sistema les impuso de, de violín, de chorro, como les digo, de falopero, lo digo bien de forma despectiva como suelen ser las etiquetas, y el no trabajo, es decir, no abordar esas percepciones sobre las etiquetas que la persona trae de la afuera, implica claramente una eh, eh, rehabilitación o revisión mucho más complicada, porque claramente desde lo tratamental, no tener en cuenta los mecanismos que tenemos para poder dar vuelta o poder cambiar esas etiquetas que la persona trae, nos va a llevar a las consecuencias propias negativas de lo que es la aplicación o mala aplicación de la teoría del etiquetamiento. Es decir, no solamente influye esta teoría sobre lo que es la autoidentidad de la persona, sino también en cómo lo percibe la sociedad. Es un sistema de doble vía, ¿sí? Es decir, cómo la persona se siente, se autodefine, se autovalida y se maneja en esa autovalidación. Y desde el otro punto de vista tenemos a cómo también lo percibe la sociedad, que muchas veces puede haber una coincidencia en cómo se percibe la persona y cómo lo percibe la sociedad, y muchas veces puede haber un quiebre en esa percepción. Acá es donde comienzan justamente esas consecuencias. Una, y la principal, es el aislamiento social. Esto produce, y lo vemos, yo lo suelo ver ingresando a algunas unidades, a distintas unidades, con distintos sistemas o con distintos regímenes, donde muchas veces las personas privadas de libertad que vienen o están etiquetadas negativa o peyorativamente, eh, han sido no solamente excluidos de la sociedad, sino que esa exclusión o autoexclusión o expulsión, ya lo vamos a ver en próximas clases, la expulsión que hace la sociedad del grupo de parte relativamente hacia una persona que cometió determinada clase de hecho, hace que esto dificulte la reintegración, porque claramente la falta de adaptación en el grupo de encierro, producto de ese etiquetamiento, va a hacer que la persona continúe ese aislamiento social que padece o que viene padeciendo desde el afuera en el adentro, o que se excluya o que el grupo de internos o de privados de libertad continúe o mantenga ese tipo de exclusión del grupo, es decir, que no lo acepte, que no lo acepte. Para ustedes esto debe ser moneda corriente cuando determinadas personas no las quieren recibir en determinado pabellón. Entonces, la persona termina siendo excluido de la sociedad y tampoco tiene
es excluido dentro del sistema penitenciario, pero ya no por el propio sistema penitenciario, sino por sus propios pares que hacen un etiquetamiento inverso como si fuesen una sociedad poblacional que terminan no aceptando o excluyendo del propio grupo de personas privadas de libertad a esta persona que viene ya excluida socialmente. Esa es una de las consecuencias principales de abordaje que tiene que ver con las consecuencias de la teoría del etiquetamiento. Otro tiene que ver con algo mucho más común que vemos en todas las instancias y en todos los temas, en lo que es la licenciatura, que tiene que ver con la reincidencia. Piensen en que por ahí la etiqueta puede fomentar lo que se denomine un ciclo, que de esto hablamos en alguna oportunidad, lo recuerdo, un ciclo de reincidencia o un ciclo en la conducta criminal, le decimos nosotros en el afuera, donde si una persona, piensen, es vista y tratada constantemente como eh, un delincuente respecto de la conducta criminal a la que lo estamos asociando, puede encontrar como mucho más difícil cambiar esa percepción, incluso ante sus propios ojos. Es decir, muchas veces la persona que ingresó etiquetada no modificó la autopercepción de esa etiqueta, claramente en el momento de la salida, del egreso, de la externación, desde el recupero de su libertad en la modalidad que fuere, desde la anticipada hasta recuperar su libertad el último día de cumplimiento de pena, lo cierto es que un no trabajo, por eso hablaba en forma negativa, ¿no? El no trabajo o la falta de, o la imposibilidad de abordar, o el mal laburo, o la desaprensión de laburar sobre la cuestión de la autodeterminación de la persona y la autoidentificación de la persona, o de la autopercepción que tiene la persona de sí mismo a través de grupos de abordaje, psicopedagogos, trabajadores sociales, propiamente psicólogos y en algunos casos también psiquiatras, hace que por ahí este ciclo de reincidencia o de conducta criminal se perpetúe. Es decir, la persona que ingresa de una manera y no fue modificada esa etiqueta o no fue abordado a través de la teoría de etiquetamiento, la autopercepción que tiene la persona de sí que trae desde afuera, por más que sea propia o por más que haya sido impuesta a través de la exclusión social o a través de la sociedad, que lo tilda de, independientemente de que la persona no se perciba así, la consecuencia va a ser que en el momento de salir, en el momento de recuperar su libertad, la persona cargue con esa mochila y la sociedad mantenga esa primera consecuencia que es el aislamiento social en virtud de ese etiquetamiento. Y la persona es corrida a manejarse en un grupo de pertenencia o un grupo que lo acepte con esa etiqueta, que por lo general son grupos que están en la misma situación. Es decir, pensemos en una persona que ingresó por comercialización de estupefacientes, donde en el contexto de encierro es tratado como una persona con problemas de adicción, pero no con el etiquetamiento que tiene de falopero, dealer o todo lo que pueda estar relacionado con la adjetivización de personas que cometen esta clase de delitos. El no abordaje del etiquetamiento, independientemente de su situación de salud de consumo me refiero, hace que en el momento de recuperar su libertad, o muchas veces tiene que ver también cuando nosotros los abogados pedimos medidas morigeradoras o alternativas a la prisión preventiva, también lo hacemos sobre el abordaje de su cuestión de salud, pero básicamente manifestando que es una persona adicta, que es una persona... Es decir, nosotros mismos incluso en los pedidos que son a beneficio de la persona para una externación anticipada, lo estamos haciendo sobre la base de la etiqueta con la que la persona entra. A esto es lo que me refiero. Entonces, terminan yendo a una unidad de tratamiento de adicciones y la persona está vinculada a un contacto vínculo en un grupo de pertenencia que tiene su misma etiqueta.
Entonces, la persona cuando salga claramente va a tratar de buscar su situación o su zona de confort o su lugar de pertenencia, ¿sí? Entonces, claramente es porque se trató la consecuencia de un problema de consumo sobre la base de la salud, que está perfecto, está bien, pero normalmente, por eso hablaba de el no trabajo, la falta de trabajo o un abordaje incompleto de la situación generadora de lo que es lo que lleva a la persona a cometer una conducta criminal. Una cosa es vender y otra cosa es vender y consumirla. Entonces, el abordaje es totalmente distinto. Esto lleva a la tercera consecuencia. Acuérdense entonces, la primera, el aislamiento social; la segunda, todo lo que tiene que ver con la reincidencia. Y la tercera consecuencia principal a la que lleva este, el uso de la teoría del de etiquetamiento tiene que ver con la identidad interna. Es decir, como bloque de percepción de consecuencia de la teoría del etiquetamiento, la adopción de una identidad, es decir, terminar creyéndose la persona que es lo que le dicen que es, o pertenece donde le dicen que debe pertenecer, o se ubica en el grupo de pertenencia que le dicen que se tiene que ubicar. Esto hace que la denominada identidad interna, es decir, es la que se le termina imponiendo por la el propio tipo de etiqueta. Normalmente les podría asegurar que es casi el 90 y pico por ciento de los casos, lleva a una consolidación de la conducta producto de la cual esa persona fue etiquetado. Y esto, a la larga, uno ve en el abordaje de esa persona y en la evolución de esa persona que se dificulta claramente la denominada rehabilitación o la búsqueda de la reinserción. Porque si ustedes lo abordan esto, lo entienden como parte del servicio penitenciario, la influencia que ustedes tienen en lo que es el proceso de etiquetamiento eh, es superlativo, es decir, pueden incluso modificar conductas desde el etiquetado. Por eso es tan importante verlo como una teoría de uso diario. Em, si ustedes quieren sacar a una persona de un contexto, la estrategia, o sea, de un proceso de etiquetado previo, ¿no? Me refiero, usted se encuentra con una persona que viene con esa mochila, con ese mote, con esa sindicación. El abordaje o la estrategia de abordaje tiene que ver con adoptar muchas veces para poder mitigar esos efectos lo que es el lenguaje constructivo. Hay un montón de estrategias de abordaje, eh, por lo menos yo las que trato de decirles que es mucho, son las más sencillas, son básicamente tres y de manejo absolutamente diario. Insisto, que son herramientas que podemos tener cualquiera de nosotros. Que tiene que ver con el lenguaje constructivo, la posibilidad de la interacción respetuosa, la exigencia de la interacción respetuosa y la necesidad de contar con un buen equipo de laburo que constituyan un programa de rehabilitación. Es decir, desde el punto de vista del lenguaje constructivo, esto no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo. El lenguaje constructivo tiene que ver con eh, la posibilidad de un entendimiento, ¿sí? Desde el mensaje o desde la información que se quiere dar y se pretende que la persona privada de libertad reciba o maneje, tiene que ver con poder reforzar a través de ese sistema de conversación o conversacional, porque el tipo de lenguaje que ustedes usan va a reforzar o no la capacidad de cambio y la posibilidad de rehabilitación, siempre que esté convenido en ese código de lenguaje o en ese código lingüístico la evitación de términos que tengan que ver o estar relacionados con la etiqueta, ya sean términos despectivos, ya sean centrarse en las capacidades o discapacidades o incapacidades que tenga la persona y en las conductas que tienen que ver con el delito por el cual esa persona se encuentra privada de libertad.
Cuando les digo que además otra de las estrategias de abordaje tiene que ver con consolidar un buen grupo que constituye un programa de rehabilitación, esto fomenta y apoya muchas veces eh, los mecanismos de laburo que se suelen centrar en lo que es la educación y lo que es el desarrollo personal de la persona privada de libertad. Por lo general, esta clase de programas pueden ayudar a redefinir la identidad de los PPL y fomentan lo que es la percepción positiva de ellos mismos. Cuando les decía también la interacción respetuosa, tiene que ver con tratar a las personas privadas de libertad con respeto y dignidad. Es decir, esto de que normalmente se suele hablar y discutimos mucho en la facultad, el tipo de abordaje muchas veces con determinada perspectiva, ya sea perspectiva de género, perspectiva de tal cosa, perspectiva de la otra. Muchas veces en el sistema penitenciario o en materias que están relacionadas con derecho penal y penitenciario en toda América Latina, se habla de un abordaje con perspectiva de derechos humanos. A ver, y los derechos humanos son absolutamente para todos, no solamente para las personas privadas de libertad. Sí, alguien se activó el micrófono. Bien. Iván, Iván, ahí está. Iván, hay algo que se le está haciendo activar el sonido. Iván, Iván Arregui, se te activa y se te desactiva el micrófono. Bien, continuamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que decir? Buen día, Teresa, ¿cómo está? O sea que reunir todo eso, porque, o sea, si bien en alguna instancia se puede, por ahí un determinado grupo que lleva al frente o que ejecuta esto, o sea, esa persona pasa por varios lugares y por muchas personas, pero todos tendríamos que ir por el mismo camino. Y digo, qué difícil hacer todo este trabajo para No, tanta cantidad por ahí. es muy complejo, es muy Claro, complejo. porque yo digo, desde mi lugar y por ahí con la gente que me rodea, uno lo podría llevar a cabo, porque creo que nosotros también estamos hoy estudiando, tratando de implementar todo esto, pero bueno, ahí posteriormente hay otra situación y sabemos que después pueden venir otra y dónde va a terminar esa persona y tendríamos que trabajar todos igual. Y es muy complicado, digo, es muy difícil. No es que es complicado hacerlo para uno, digo, qué difícil que todos podamos entender esto, ¿no? Y llevarlo adelante. Sería otra cosa. Es que es muy difícil porque, a ver, yo no quiero abordar temáticas que por ahí son demasiado aburridas, a mí me apasionan, pero tiene que ver, muchas veces uno no se da cuenta que no se necesitan muchas veces, muchos más recursos que un simbolismo lingüístico bien utilizado. Es decir, si nosotros entendemos la ontología del lenguaje, ¿no? La manera de interactuar, por eso les hablaba como un recurso propio que una persona puede tener, ¿no? La interacción respetuosa tiene que ver, o sea, pensemos en lo que es interactuar, ¿sí? No es actuar unilateralmente. La interacción implica una acción y una reacción, que esa reacción se convierte en acción y provoca una acción propia. Y es una cadena, por eso hablo de una interacción respetuosa. Es decir, la acción promueve
una reacción y esa reacción se convierte en acción y provoca una reacción. Si esa interacción no es respetuosa, claramente vamos a terminar en una discusión, vamos a terminar en una pelea, ¿sí? Cuando hablamos de catalogar esa interacción en una modalidad de respeto, esto hace que si yo respeto a la persona que tengo adelante, su conducta reactiva va a ser respetuosa y va a hacer que mi respeto se mantenga y va a hacer que la persona mantenga ese respeto. Si Teresa tiene que ver con eso, esa cuestión, en donde desde las herramientas con las que podamos contar, podemos en el día a día, con esto que yo discuto tanto con mucha gente, la perspectiva de los tipos de perspectiva, ¿sí? Cuando el abordaje se tenga que hacer con un tipo de perspectiva, termino etiquetando la cuestión. Es decir, los derechos humanos son para todos, no solamente para las personas privadas de libertad, también lo son para ustedes, en las condiciones de laburo, en las condiciones de sueldo, en las condiciones dignas de trabajo, en la cantidad de horas y en las condiciones de realización. Es decir, es para todo el mundo igual. Entonces, la perspectiva no tiene que ver con cómo trato a la persona, sino la perspectiva tiene que ver con otra cuestión. Es decir, estas son herramientas que podemos tener en el día a día, ¿no? Y nosotros, en esta interacción respetuosa, que la podemos tener con cualquiera, con alguien en el supermercado, con quien me atiende, o cuando, por ejemplo, me suele pasar cuando voy a las mesas de entradas de un organismo jurisdiccional y ver colegas que por ahí se la terminan agarrando con la persona que está en mesa de entradas porque el expediente está a despacho, porque hace determinado tiempo que se está esperando una resolución judicial y no sale. ¿Qué culpa tiene el tipo que está en la mesa de entrada? Entonces, vamos cargado de cierta negatividad, planteamos una cuestión. Claramente, la persona que recibe ese mensaje va a hacer su respuesta. Tema de poder trabajar y destituir esto del etiquetamiento, porque hay delitos que inevitablemente son imposibles de, de dejar de lado o de... Porque, por ejemplo, una persona que tiene delitos sexuales o que está relacionada con delitos sexuales, dentro de la unidad carcelaria se puede llevar adelante todo eso del respeto, la inclusión, el que haga tratamiento. De hecho, son personas a las que característicamente tienen una conducta 10, ejemplar, y sin embargo, no son personas que se readaptan a la sociedad. Son personas que van a salir y van a seguir cometiendo el mismo delito porque no está relacionado con algo que se pueda tratar. Eso es una generalización que no siempre es así. No siempre el 100%. Llegan por única vez y después se readaptan dentro de la institución y cuando salen no lo hacen más, dice usted. No, digo que no siempre todos los que son condenados, no que son procesados, sino condenados por delito contra la integridad sexual, vuelven a reincidir en ese delito. Eso digo, ¿eh? No, la verdad que yo creo que si no vuelven a reincidir no quiere decir que sean las personas que se hayan readaptado o reinsertado en la sociedad. Es un delito muy especial como para decir se readaptó, no sé. No, correcto. Ahí en eso sí estoy de acuerdo, ¿eh? En eso sí estoy de acuerdo. Hay delitos que son por homicidio también casuales, en defensa propia, o que se dan por ciertas casualidades que también son personas con las que uno puede trabajar dentro de la unidad. Pero hay delitos que son temas que ya están institucionalizadas. Es muy difícil aplicar eso que usted está diciendo. Y eso de mantener la conducta, sí, es difícil. Y poder dirigirse, porque muchas veces uno va con respeto a hablarles y la falta de respeto viene del otro lado. Sí, es cierto. Después uno eso por sí ahí contesta o actúa
Y eso de los derechos humanos que son para todos es cierto, pero dentro de las instituciones todos sabemos que no son para todos. Que primero está el interno y después el personal. Siempre, ¿eh? Siempre tenga o no tenga razón en interno, siempre está primero el interno y después el personal. Sí, no, eso es así. Por eso, a ver, Profe, sí, Janina. iba a decir, yo coincido bastante con Diana, pero también porque cambió en sí la institución. Antes hablar con, como ellos dicen, con la gorra, con la policía, no estaba bien visto, no quedaba bien, y ahora es al contrario. Ahora yo tengo acá gente en el centro que hace 25 años que está detenido y están coordinando una carrera. La verdad tienen ganas y ya se dieron cuenta que no es por ese lado que fue su vida carcelaria. A eso voy, exactamente a eso. Va a depender muchísimo del tipo de abordaje que se haga. A ver, no perdamos de tener en cuenta lo que venimos dando, que en la clase anterior o el anterior, no recuerdo en cuál de todas, hablamos de la necesidad de contar con informes previos, que sería lo ideal, para poder hacer un abordaje real sobre las características que trae la persona, sea sobre sus propias situaciones, la necesidad de que necesite un abordaje psicológico, un abordaje terapéutico, un esquema medicamentoso terapéutico, y además una cuestión del trabajo sobre el tipo de delito que cometió, ¿sí? Entonces, para que esa persona modifique la visión de la conducta para él permitida o para él consentida o para él no ilícita, eh, que en definitiva en el ingreso a una unidad penitenciaria va a estar encasillado en determinado grupo. Entonces, el tratamiento y el abordaje de esa persona puede permitir, entre otras cuestiones, independientemente del tiempo que dure la pena, y esto tiene que ver también con otra cuestión que más relacionada con lo penal, de la teoría de la pena, es decir, ¿para qué en definitiva sirve la pena? ¿Para que la persona se readapte o para que la persona esté detenida por un tiempo o esté aislado de la sociedad durante un tiempo? Esta discusión es ancestral, ¿sí? Y llegamos al día de hoy a plantear que la modalidad de abordaje del sistema penitenciario sobre la rehabilitación de las personas, independientemente de los delitos, necesariamente llevan a que, como bien decía Diana, muchas veces ciertos delitos hay que abordarlos de determinada manera y lleva a que el esquema de cohabitación dentro de la población de un sistema penitenciario haga esos subgrupos o ese tipo de exclusiones. Pero esto no implica la imposibilidad, sí, la dificultad, es muy difícil, pero no la imposibilidad de abordaje, ¿sí? Con esta o con estas herramientas o con otras tantas que fuera, sea esto que planteaba Janina, que justamente tiene que ver con la posibilidad de dirigir una carrera. Estamos metiendo el laburo, la consecuencia positiva que por ahí tiene la educación primaria, secundaria o superior sobre la autodeterminación y las conductas. Necesariamente le va a tener que bajar a la persona una modalidad de cumplimiento en el marco del respeto porque se le corta. Sí, Janina, ibas a decir algo. No, y le decía también la responsabilidad que eso lleva a que él lleve la coordinación y demás, fue un cambio 100% de la persona. Hay gente Totalmente. que ha llegado acá y no lo puede creer cómo ha cambiado, que lo conocen de otros lados y bueno, sí, es otra persona literal. Sí, eso modifica. A ver, no estoy diciendo con esto que la persona va a salir y no va a cometer nunca más un delito, ni va a reincidir en ese mismo delito. No, yo tampoco, pero sino que tiene otras herramientas quizás para no hacer exactamente lo mismo. A eso iba, a eso iba. Entrar y pasar sin tener esas herramientas y la persona claramente va a ir quizás a cometer ese hecho, ese mismo hecho u otros hechos. Ahora, si la persona cuenta con herramientas, ya el problema deja de ser propio y es ajeno, que la persona decida o no utilizar las herramientas que se le brindaron. Lo importante es que se le brindaron herramientas, ¿sí? Creo que tiene que ver con eso. ¿Algo más, Janine? No, profe, nada más. Bien. Bueno, tenía que ver con esto. Entonces, para cerrarles el tema de la teoría del etiquetamiento,
a modo conclusivo de esto que venimos hablando, ¿no? La teoría en base, o el tratamiento de la teoría base, búsquenlo, aunque sea por chusmear, ¿eh? Después de que corte la clase o en algún ratito que tengan libre, googleen o busquen como quieran esto de la teoría del etiquetamiento para profundizarlo en el conocimiento de chusma, como bien digo, de buscar, che, a ver, si hay alguien que se escribió sobre esto, a ver cómo se puede abordar esto en el área en el que ustedes, cada uno de ustedes se encuentre. La teoría en general, o el abordaje o la aplicación de la teoría del etiquetamiento, muchas veces nos ofrece esa perspectiva propia de la teoría del etiquetamiento, que es una perspectiva no que tenga que ver con el género, no que tenga que ver con el derecho humano, ni la perspectiva sino con la perspectiva propia de la teoría, es decir, es una perspectiva profunda sobre cómo, ¿sí?, las identidades y los comportamientos que tienen que ver con esto que dice Janina es recontra valioso. Es decir, ver el cambio en una persona por haber etiquetado positivamente, habiéndole dado una perspectiva de etiquetamiento positivo, hace que realmente, y uno lo ve, y como bien decía, muchos no lo pueden creer, y uno lo ve, che, no puedo creer que esa persona haya cambiado de ser así a ser así, de venir con este impedimento a poder lograr con estas herramientas, lograr determinada cuestión. No tiene que ver muchas veces con la educación, tiene que ver con la posibilidad del trabajo, el oficio, o la posibilidad de integrarse e interactuar en el grupo de convivencia. Hay muchas personas que se autoaíslan y ni siquiera tienen la posibilidad de estar en un mecanismo de interacción social. Entonces, me refiero con las mismas personas de pabellón, ¿no? O de población. Eh, si nosotros pensamos en una perspectiva de cómo esas identidades y los comportamientos pueden ser moldeados, que esto es lo que me gusta decir, es decir, no es netamente cambiarle la personalidad, pero sí ir como una escultura de arcilla, ir viendo el cambio paulatino e ir moldeando la personalidad con la percepción social, con la percepción de esto que habla Janina, la percepción doble. Es decir, no solamente cómo la persona es vista, como les decía hoy, es vista por sí misma, que se ve en un cambio y ese cambio positivo hace que quiera seguir subiendo los escalones, sino en cómo cambia la percepción que tiene el personal penitenciario para con ese sujeto, las personas que comparten su núcleo de cohabitación, sino también con las personas sus pares, que lo conocían de una manera y ahora lo vuelven a reconocer de otra. Entonces, ese cambio palpable, eso que se ve y que normalmente uno en la diaria, en la buena práctica, dice, no puedo creer que esta sea la misma persona que ingresó hace 5 años o 2 años o 3 años. El contexto penitenciario, esto es fundamental que seamos conscientes de cómo muchas veces nuestras acciones, nuestras palabras pueden influir en la diaria o en la vida diaria de las personas privadas de libertad. Sí, sí, La pasada, digamos, de él que haya generado este cambio, ahora estando acá en el centro y demás, realiza actividades y baja gente de población que están en las mismas condiciones de él y los estamos uniendo a cursos, haciendo actividades con ellos que antes no salían del pabellón. Entonces ahora los estamos uniendo a un montón de actividades y la conducta que están teniendo es increíble. la Hemos superación llegado es a tener, contagiosa. tal cual, hemos llegado a tener un jueves 50 personas jugando al fútbol, hablando, haciendo cursos y no hubo un problema, no hubo nada y la verdad en nosotros eso es genial. La superación es contagiosa y muchas veces no solamente el abordaje educativo, el laburo del abordaje sobre manifestaciones culturales y deportivas también tiene el mismo impacto en la modificación de las personas. Yo lo hablo desde el punto de vista de la educación, pero no necesariamente lo es a través de sola y pura y exclusivamente la educación, a través del oficio, a través de lo sociocultural, de lo laboral, de lo artístico, de lo deportivo. Producimos en la persona los cambios que justamente
se pueden manejar. Buen día. Buenas. Perdónenme. Entonces, quizás el adoptar prácticas, como planteaba Teresa recién, de que muchas veces es complejo, sí, es muy complejo también, y es complejo el marco, ¿no? Es decir, tenemos no una cajita de herramientas, una tremenda caja de herramientas de donde agarrarnos. Entonces, muchas veces el tener demasiadas herramientas hace que no sepamos cuál de todas utilizar en un momento determinado. Entonces es preferible muchas veces tener menos que de más. En este caso en particular, si nosotros adoptamos eh, prácticas que promuevan esta perspectiva profunda o visión profunda del etiquetar a una persona, no por lo que hizo, sino por lo que se espera que haga, el etiquetamiento positivo, nos va a permitir que esa visión de abordaje, ¿no? sea mucho más constructiva y respetuosa. Entonces, vamos a tener un feedback, vamos a tener una devolución que contribuya y que claramente lo vamos a ver de manera significativa en el cambio de la persona, como decía Janina, que va a hacer permeable el camino que tenga que recorrer la persona para su propia rehabilitación, permitiendo que el servicio penitenciario trabaje y aborde con su equipo de laburo, con el personal al área cultural en donde esa persona se está relacionando, y la reintegración va a terminar siendo exitosa en la sociedad y para la sociedad, que son dos cosas totalmente distintas, pero es la finalidad justamente de la ejecución. Si nosotros desmembramos la palabra reinserción social, no solamente es la que logra y se aspira a que logre la persona privada de libertad o la que pasa por el contexto del encierro, sino que en definitiva una reinserción social efectiva, que es lo que hablamos en las primeras clases, la efectividad de la reinserción no solamente tiene que ver en cómo la persona se pudo reinsertar, sino en cómo la sociedad lo recibe. Entonces, desde ese abordaje o desde ese punto de vista, es que podemos muchas veces pensar en cómo se puede enfocar la aplicación de la teoría del etiquetamiento para poder mejorar las relaciones entre un agente penitenciario y un privado de libertad, donde, como también bien decía Janina, en esto de eh, mal visto el privado de libertad que habla con la gorra, el que interactúa, el que se lleva bien. O sea, tiene que ver con una presión o visión de grupo de pertenencia de que relacionarse con el servicio penitenciario está mal. Entonces, pensemos en qué desafíos, ¿no? Muchas veces tenemos al intentar cambiar la percepción negativa de alguien en particular. Yo a veces hasta le juro que me lo pongo como propósito. Conozco en las recorridas de las unidades por la facultad, en el contexto de encierro, por ahí veo a alguien que o es muy problemático o realmente tiene una imposibilidad de adaptación al estudio universitario, en particular la carrera de Derecho, y es como que me pongo una meta en esa persona, o sea, intento cambiarlo, ¿no? Intento cambiarlo para bien, claramente, para que no deje la facultad. Y muchas veces, a través de la teoría del etiquetamiento, eso es posible. El abordaje positivo en conductas que la persona va realizando permiten que la persona se sienta cada vez mejor, cada vez mejor. Si vos podés, si sos un estudiante universitario, y por eso estás acá, porque sos un estudiante universitario, y termina comprando esa etiqueta para no solamente escuchar
que se pertenece a determinado ámbito, a determinado grupo, por la etiqueta que me dan, sino que la autopercepción de la persona termina siendo, sí, sí, efectivamente, soy un estudiante universitario, y se terminan convenciendo de tal manera que las herramientas que van adquiriendo tienen que ver con un mejoramiento de su propia conducta, un mejoramiento de percepción para con terceros, un mejoramiento en la percepción que se tiene del propio personal penitenciario para con la persona propiamente dicha. Claramente todo esto hace a una conjunción de tareas de trabajo y de abordajes que son muy complicados, que es muy difícil de hacer, pero no es imposible, ¿sí? Y hasta acá todo lo que tiene que ver con teoría del etiquetamiento. ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno, No, profe, no. bueno. ¿Avanzamos un cachito más? ¿O prefieren hacer algo asincrónico? ¿Votación? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, Diana, decime. No, sí, es con la clase, es relacionado con la clase. El tema de la evaluación o el trabajo, ¿cómo va a ser? ¿Nos puedes ir planteando algo como para organizarnos? Más que nada porque tenemos otras materias y más el trabajo y todo eso. Les juro que va a ser recontra sencillo. Van a elegir uno de los temas que vimos durante todo el año y van a hacer un abordaje de la temática relacionándolo con su lugar de laburo. ¿Y cuándo va a dar las consignas? Porque podríamos ir preparándolo. No hay ningún problema. Estoy totalmente de acuerdo. Igual nos faltan 4 o 5 temas que son las clases restantes, pero lo que podemos hacer, yo les propongo, y no como trabajo en nota, con nota ni tampoco una autoexigencia, pero con la temática que sé que nos sigue, que son 2 temas importantes que tienen que ver con el estigma y la identidad social y los diferentes tipos de mecanismos generadores de vulnerabilidad. Podríamos hacer esto a modo de ensayo. Se los mando como contenido, como tema y abordamos para el martes que viene cómo eso lo podríamos o ver aplicado en nuestro laburo, como para que sea un pre-trabajo final integrador, sin notas, sin nada. Es decir, un abordaje. Yo le mando las consignas. Entonces ahí van a tener un adelanto de cómo pinta el trabajo final. Vamos a hacer como si fuera una simulación de trabajo final integrador. ¿Sí? Sí, Bien, o sea que perfecto. usted, ¿cuándo lo va a subir eso? Perfecto. Se los mando Profe. en lo que va de estos días. Sí, Diana. Ah, por eso, usted lo manda y nosotros lo trabajamos en casa como para nosotros, como para saber cómo va a ser el trabajo final. Exacto. No me lo tienen que mandar. Ah, genial. Bueno, entonces sí, por favor, así más o menos nos vamos organizando Sí, porque sí, después, sí, sí. bueno, yo le hablo por mí en realidad, porque estoy medio complicada este año. No te hagas problema, entendidísimo, entendidísimo. Por eso les digo que se los voy a mandar. Va a sonar a trabajo práctico, pero no me lo tienen que mandar. Es simplemente para que sepan cómo va a ser el abordaje final de una temática que ustedes van a elegir, cualquiera. Y les voy a dar una semana para hacerlo. Listo, profe, gracias. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces, hasta aquí llegamos, así no los aturdo más, porque donde entramos en el otro tema, vamos a estar 40-45 minutos hablando porque tiene que ver con no dejarlo en el medio y retomar el martes que viene. Se los mando todo completo, este, el estigma, identidad social y métodos de vulneración, se los mando en conjunto como material de clase para que puedan hacer este trabajo asincrónico de ver cómo va a ser el trabajo final. ¿Sí? Hacemos eso. Listo. Si no tienen más ninguna consulta, ¿alguien algo? No, gracias, profe. Listo, entonces. Que anden todos Listo, muy profe. bien. Perfecto. Nos vemos, Hasta profe, hasta luego. luego. Adiós.
Chau, chau.